días, sean todas y todos bienvenidos a esta segunda emisión de las propuestas de los candidatos. Recordamos que se transmite en vivo, directo, simultáneamente por el canal 2 Teleantillas, 11 de Telesistema Dominicano y por Coral 39. También estamos reproduciendo estas participaciones, estos programas, a las 6:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche a través de Coral 39 íntegramente y por This Work Network para los Estados Unidos en horas de la noche. Muchísimas gracias por la compañía de hoy. Ya ustedes recordarán que ayer tuvimos la presencia del candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, don Amable Aristi Castro, que mañana vamos a tener al doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y en esta mañana contamos con la presencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Miguel Octavio Vargas Maldonado nació hace 57 años en la ciudad de Santo Domingo. El acontecimiento ocurrió el 26 de septiembre de 1950. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Católico San Juan Bosco de la capital y se graduó de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas a los 19 años. Es un apasionado de las matemáticas. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, alcanzando el título de ingeniero civil a los 24 años. Al completar sus estudios en Borinquen, regresó al país y realizó estudios de posgrado en matemáticas aplicadas a la ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Al tiempo que se especializaba, empezó a hacer pininos dentro de su profesión. Ese mismo año, Vargas Maldonado pasa a formar parte del Departamento de Ingeniería y Edificaciones de la Compañía Dominicana de Teléfonos Codetel, escalando varios puestos. 5 años más tarde renunció para dedicarse al ejercicio profesional privado, creando Planinco S.A., su primera empresa especializada en la construcción y promoción de edificaciones. Vargas Maldonado está casado con la señora María de los Ángeles García, Angelita, con quien ha procreado 3 hijos, Miguel Paul, Alberto Manuel y Alan Omar. El primer cargo público lo alcanzó el 16 de agosto de 1982, cuando fue nombrado en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco como director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo CAS, puesto en el que permaneció 2 años, cuando renuncia y retorna a la actividad privada. Ferviente admirador del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, decide darle nuevos aires a su militancia política y se lanza a buscar la candidatura a síndico por la capital en 1997. Un conflicto político tranca el juego en medio de la convención para escoger al alcalde por la capital, teniendo que presentarse como candidato un José Francisco Peña Gómez, menguado por el cáncer que lo consumía. Vargas Maldonado fue el encargado de las finanzas del PRD y pasó a ser uno de los íntimos de Peña Gómez. Cuando llega al poder Hipólito Mejía, el mandatario nombra al frente de la Secretaría de Obras Públicas a Miguel Vargas Maldonado. Hombre de poco hablar, sorprende al anunciar su decisión de buscar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano para las elecciones del 2008. Venció con cerca de un 80% a su adversaria interna Milagros Ortiz Bosch, apoyada por otros aspirantes que decidieron retirarse para brindarle su respaldo en la convención del 2007. Miguel Vargas Maldonado es reconocido como un exitoso empresario con una sólida fortuna personal. En
En esta semana, en el primer ciclo de las propuestas de los candidatos, estamos viendo los aspectos relacionados con las políticas económicos sociales. Para la mañana de hoy, el panel estará constituido por el doctor Rafael Molina Morillo, director del diario El Día, por el ingeniero Ramón Núñez, director de prensa de Telesistema Dominicano, Canal 11, por Nelson Marrero, subdirector del diario Hoy, y por Luis Eduardo Lora, productor del telematutino El Día. Asimismo, por don Radamés Gómez Pepín, el director del diario El Nacional, y Ana Mitila Lora, del staff de comentaristas y entrevistadores del telediario 1+1. Muchísimas gracias al ingeniero Vargas Maldonado por su compañía esta mañana. Vamos a comenzar pidiéndole que nos dé una síntesis de 5 minutos de cuáles serían las líneas generales de su programa de gobierno en caso de ser electo presidente de la República. Sí, muy buenos días. Quisiéramos en primer lugar agradecer a la familia y al Grupo Corripio por esta invitación a este encuentro, que cada 4 años permite a los diferentes candidatos exponer sus ideas, su visión de gobierno, sus planteamientos, su propuesta. Y en ese sentido, pues creo que es una iniciativa que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al sistema de partido político en la República Dominicana. Hemos dicho de manera reiteradas que nuestra propuesta se fundamenta en un programa de gobierno, de proyecto de país, de plan de nación, sustentado primero en el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país, en el fortalecimiento de nuestras instituciones, en la participación y el consenso de los diferentes sectores que actúan en la vida nacional y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de establecer metas a corto, mediano y largo plazo, con reglas claras, bien definidas, con seguridades jurídicas que permitan ese desarrollo continuo bajo una política de continuidad de Estado. Para eso nos hemos propuesto como objetivo fundamental establecer una importante inversión en la gente, de manera que las necesidades del pueblo se conviertan y sean las verdaderas prioridades de una gestión que deberá ser producto de un programa, como hemos dicho, de plan de país, con el consenso de todos los sectores. En ese sentido, tanto el objetivo de lograr esa inversión en la gente, como de tener también en la nación, en el país, un crecimiento, un desarrollo sostenido, se basan en pilares fundamentales que nosotros hemos identificado. El primero de ellos es la necesidad y el compromiso que tenemos nosotros a partir del 16 de agosto de establecer una estabilidad macroeconómica con finanzas públicas permanentemente equilibradas que permitan un superávit de un 1% global para ir desmontando gradualmente la deuda del Banco Central con planteamiento de cifras de inflación por debajo de 2 dígitos y teniendo un crecimiento de un 6, un 7, un 8% anual, sobre todo bajo una política de estrategia de creación de fuentes de empleos importantes que puedan producir esa oferta de empleos, pero además puedan implementar esa dinámica económica al país. Es importante tener también como pilar un sistema tributario sencillo, racional, eficiente. Es importante también tener un manejo adecuado del gasto público, estableciendo alguna variante en lo que es el manejo actual de un 80-20 en términos de inversión de gasto corriente, inversión de capital. Nosotros planteamos un 70-30 y sobre todo planteamos también la necesidad de la participación con eficiencia y transparencia del sector privado en los planes de desarrollo, los programas, los proyectos que vayan a beneficiar a la gran mayoría del pueblo. Hemos identificado también la necesidad de que esa inversión sea una inversión pública equilibrada en todos los órdenes, tanto regional, sectorial como económica, y que permita precisamente la presencia de la mano amiga del gobierno en todas las comunidades del país. Y hemos dicho que a veces resolviendo un pequeño problema en una comunidad apartada, aportamos una gran solución para esa comunidad. Pero también lo más importante es que esa inversión debe concentrarse en lo que es como responsabilidad inherente del Estado, una inversión social importante en educación y en salud. Y en un gobierno nuestro la educación tendrá una inversión como corresponde y como manda la ley del 4%
del Producto Interno Bruto, de manera que podamos nosotros, con esa columna de desarrollo importante que es la educación, tener ese crecimiento y ese desarrollo sostenido, no solamente en el orden económico, sino también en el orden humano que tanto se requiere y que se constituye hoy en un clamor para lograr estrechar esa gran desigualdad existente que se establece y que crece cada día más en el país. Pero también lo más importante es que estos pilares deben estar sustentados y fortalecidos por lo que se hace necesario cada día más en el país, y es el verdadero fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. Por eso nosotros estamos planteando este proyecto de nación con metas sectoriales que permitan ese desarrollo que demanda la nación dominicana, que demanda nuestro pueblo, tanto en el orden económico como en el crecimiento humano, que es parte de lo que ha sido siempre la filosofía y la política social del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a darle la palabra de inmediato para la primera pregunta al doctor Rafael Molina Morillo, director del diario El Día. Oh, no, muchas gracias, ingeniero Vargas Maldonado. Buenos días. Hoy precisamente la prensa divulga la noticia de que el gobierno pondrá en el mercado unos 4 millones de libras de pollo para abaratar ese producto. Y coincide esta información con las declaraciones suyas reclamándole al gobierno el abaratamiento del costo de la vida como algo fundamental. Usted reclama medidas urgentes y enérgicas. Esas fueron las palabras que usted utilizó. Yo le pregunto, en el caso de que fuera usted quien estuviera al frente del gobierno en una coyuntura como la presente, ¿cuáles medidas específicas usted adoptaría para rebajar el costo de la vida? Hemos planteado de manera muy directa acciones específicas, viables y concretas que tienden a reducir el costo de la vida. Hemos dicho la reducción del impuesto sobre la renta para las personas físicas y las empresas de un 25 a un 15%, la reducción del ITEVIS de un 16 a un 15%, la reducción del arancel de un 20 a un 15% también de manera gradual, de modo que al término de nuestro mandato pues tengamos un sistema tributario racional, sencillo, eficiente e uniforme de una tasa única de un 15%. Y en adición a esto hemos también planteado la necesidad de reducir los impuestos que gravan los combustibles y el gas de cocinar. Hemos planteado un 30% de reducción de los impuestos, que reduciría en unos 18, 19 pesos la gasolina y en unos 10 pesos el gasoil, y eliminar los 9 pesos del gas de cocinar que por galón pagan los usuarios. Y eso lo hemos planteado porque efectivamente el componente de precio de los combustibles al día de hoy está ya en un 40%. Y vemos que es un elemento fundamental en lo que es la economía nacional y que llega a todos los sectores. Por lo tanto, va a incidir de manera considerable en la reducción del costo de la vida. Otras medidas también con implementación de aumentos salariales a los que ganen menos de 10.000 pesos, tanto empleados públicos, civiles, militares, policías, de un 30%. También hemos planteado elevar al salario mínimo todas las pensiones que estén por debajo del mismo. Y hemos planteado también acciones que vayan dirigidas a fortalecer lo que son los programas de asistencia social para paliar un poco la pobreza coyuntural debido al elevado costo de la vida y a la pérdida de empleo que se ha producido en el país. Perdón, podría ampliar la pregunta, pero esto no conllevaría una reducción de los ingresos del Estado para su desenvolvimiento. Por supuesto que sí, pero también hemos identificado fuentes muy específicas también que arrojan valores superiores a los 28.800 millones de pesos que conllevan estas medidas que nosotros hemos planteado. Estas fuentes están muy claras, muy definidas. Tenemos un gasto en propaganda de campaña de unos 6.000 millones de pesos al año. Tenemos también, por concepto de la no implementación de la ley de adquisición de bienes y servicios, contratación de obras del Estado, que podrían producirse economía por el orden de los 7.500 millones de pesos. Tenemos también que nosotros no implementaríamos una nueva línea del metro que reduciría
en unos 12.000 millones de pesos esas inversiones que estarían disponibles para paliar esta situación de reducción de ingresos. Y también tendríamos otros aspectos más puntuales que conllevarían reducciones en el gasto, como es el caso de las nominillas, que no habría en nuestro gobierno, como es el caso de otros aspectos que han salido a la luz pública como elemento fundamental del mal manejo del gasto corriente y del despilfarro que maneja este gobierno en la vida de la administración pública. Lo dije, ingeniero Vargas Maldonado, yendo en la misma línea de la pregunta del doctor Molina Murillo, es decir, se entiende que hay bienes que pueden disminuir de precio por una reducción de los aranceles y de los impuestos. Ahora bien, en este momento estamos viendo no solamente alza en los precios del petróleo, sino un alza mundial en los precios de la materia prima y de los alimentos, que está afectando el trigo, el maíz, el sorgo, hasta los precios internacionales del arroz. Entonces, ¿de qué manera esos bienes que no están grabados con el ITEVIS, usted los mantendría a un precio tal que no afecte la canasta familiar de los más pobres? Bueno, hay factores exógenos que están fuera del control del gobierno. Lo importante es que tú puedas contribuir desde las áreas que realmente puede ejercer influencia y con acciones directas del gobierno a minimizar lo que son los costos y esos aumentos desmedidos que diariamente vemos en la prensa. Obviamente planteaba el hecho de la reducción del combustible porque es un elemento que interviene en todos los aspectos del desarrollo de la economía del país y que yo sé que sería desde el transporte, producción y otros aspectos, tanto en el campo como en la ciudad, que se van a afectar positivamente en términos de reducción. Hemos estado preguntándole, pidiéndole a los televidentes que envíen sus preguntas a través de internet y también en las calles. No siempre las preguntas han versado. Queremos recordarles que estamos haciendo unos programas sobre propuestas, no sobre las cosas que se discuten todos los días o los chismes políticos o las acusaciones, sino sobre esta serie de programas es sobre las propuestas de los candidatos. Algunas de las preguntas han sido evaluadas positivamente. Vamos a ver una de los televidentes que participan directamente esta mañana. Es que me gustaría conocer sus planes en el ámbito habitacional. ¿Cuáles son sus planes en el ámbito de lo que son las viviendas de interés social o para familias que viven en los sectores de los barrios marginados? Sí, muy bien. Interesante pregunta, porque es parte también de las propuestas que ya hemos identificado públicamente, como forma también de fuente de generación de empleo y de dinámica económica nacional. En ese sentido, el gobierno que vamos a asumir el próximo 16 de agosto se propone construir 50.000 viviendas sociales, haciendo una inversión anual de 7.500 millones de pesos y unas 100.000 soluciones habitacionales a razón de 25.000 unidades de soluciones por año. También nos proponemos, junto con el sector privado como inversión importante del sector productivo nacional, crear incentivos y políticas públicas que puedan contribuir a un aumento en el desarrollo de unidades de vivienda y paliar el déficit habitacional existente, donde hemos contemplado otras 50.000 viviendas más por parte del sector privado, donde hemos establecido claramente una ventanilla única para facilitar el proceso de aprobaciones de estos proyectos, tanto en el orden del apoyo de inversión inmobiliaria general y el apoyo de inversiones turísticas, que también es importante en el aspecto económico, en el aspecto de oferta de empleo. Estas viviendas, 50.000 por parte del sector de gobierno, de corte social, como también las viviendas que a través del sector privado vamos a implementar y a ejecutar, junto a las soluciones habitacionales, va a generar unos 250.000 empleos en los 4 años de gobierno, que junto con otras medidas que también hemos identificado de creación y generación de fuentes de empleos, van a sumar unos 600.000 empleos que estaremos nosotros incrementando en el periodo 2008-2012 en diferentes áreas de producción y de generación de economía.
Nelson Marrero, el subdirector del diario Hoy. Ingeniero Vargas, me gustaría continuar dilucidando el aspecto del costo de la vida y el gasto de asistencia social. Usted en más de una ocasión ha enfatizado su compromiso de acogerse a los porcentajes presupuestales a diferentes sectores, salud, educación, UAS, cabildos. En algunos casos, acogerse a esa regla podría suponer casi una duplicación de recursos a esos sectores, sobre todo en materia de educación y de salud. Y por otro lado, usted ha propuesto y ha reiterado aquí la necesidad de aumentar el gasto, la inversión a la gente y aumentar diversos salarios. ¿Cómo encaja eso si además se van a reducir los impuestos con un crecimiento tan extraordinario como tendría que tener el gasto público a partir de esa intención? ¿No parecería que el simple hecho de descartar la segunda fase del metro, suprimir las llamadas nominillas, que en este caso pasarían a ser nóminas de asistencia social sin intención política? ¿Cómo encajaría eso con ese enorme gasto si usted además se propone reducir impuestos de manera considerable? Mira, mencionamos unos renglones limitados, pero ahí podríamos también decir lo que vamos a hacer con los altos salarios del gobierno, que obviamente serían eliminados en un gobierno nuestro, y también la reducción del costo de la energía eléctrica a través de las renegociaciones de los diferentes contratos. Pero en el aspecto social, nosotros creemos que esa pobreza coyuntural, que debemos enfrentarla precisamente con la disminución del costo de la vida y con la creación de fuentes de empleos importantes, y que esa pobreza estructural que tenemos, que se fundamenta precisamente en la falta de inversión en educación acumulada, es lo que nosotros nos proponemos desde el gobierno, hacer una inversión adecuada como manda la ley en educación. Nosotros hemos sido categóricos y hemos planteado pactos, acuerdos, compromisos con sectores que por ley le corresponde, como el caso de los gobiernos municipales, el 10%, y que el gobierno no lo asigna. Esta cosa estamos planteando hacerla de manera gradual, de modo que al término de los 4 años tengamos el 4% en educación, tengamos nosotros también el 10% asignado a los gobiernos municipales, primero porque creemos en la descentralización del Estado, segundo porque hay que cumplir, primero porque hay que cumplir con la ley, segundo porque creemos en los gobiernos, en la descentralización del Estado, y tercero porque creemos también que podemos implementar planes y programas conjuntos con los gobiernos municipales y el gobierno central que vayan en beneficio de la gran mayoría del país. Los gobiernos municipales son los que más en contacto de manera directa están con las comunidades, y en ese sentido nos proponemos precisamente fortalecer de manera institucional también los gobiernos municipales que puedan tener estructuras administrativas adecuadas para administrar los recursos que reciben por parte del Estado. En el término de la pobreza estructural, pues también hay planes que hay que hacer en materia de inversión en educación, inversión en salud y seguridad social, inversión adecuada también en agua potable y en viviendas dignas para los más pobres del país. Son aspectos que nosotros no podemos descuidar y que nuestro gobierno se enfocará como responsabilidad fundamental a la parte de inversión en la gente. Hay un aspecto muy importante y es por lo cual nosotros hemos estado promoviendo la necesidad de la participación del sector privado en la inversión pública. Y lo vamos a hacer a través de diferentes conceptos y modalidades, concesiones, esfuerzo conjunto, participación conjunta, que permitan precisamente un desarrollo en áreas como infraestructuras viales, portuarias, aeroportuarias, industriales, y atacarse áreas que, utilizando un poco a título de modelo, el modelo chileno, pues esta visión que han tenido este gobierno de Chile, que le ha permitido, a pesar de tener una concertación de 17 partidos políticos, en su mayoría de centroizquierda, tuvieron una visión desarrollista y vieron la importancia de la participación del sector privado con transparencia y eficiencia en los planes de desarrollo, pues le ha permitido, con un 85% de inversión en lo que es infraestructura viales, portuarias, aeroportuarias, industriales y carcelarias, pues le ha permitido al gobierno disponer de ingresos que de diferentes fuentes recibe a través de impuestos, tasas, servicios, para invertirlo en la parte social, en la gente, como son la educación, la salud, la seguridad social, de forma que le permitió en 10 años duplicar el Producto Interno Bruto y le permitió también realizar y ejecutar reformas importantes y profundas, como en el caso de educación, como en el caso de salud y como en el caso de seguridad social, siendo modelo
de la región al día de hoy. Pretendemos, en parte, emular ese modelo e implementar acciones donde la responsabilidad del gobierno esté fundamentalmente ligada a la inversión social, a la inversión en la gente. Ingeniero Vargas Maldonado, la economía de los Estados Unidos tiene en este momento dificultades de un proceso recesivo y la economía dominicana es dependiente de la de Estados Unidos en gran medida. Algunos, como Fernando Álvarez Hogar, sitúan esa dependencia en un 80%. Los economistas norteamericanos dicen que en Estados Unidos este año ni se producirán nuevos empleos ni habrá un aumento de los ingresos de la población. Esto puede afectar directamente las 4 principales fuentes de entradas de divisa de la economía dominicana: turismo, zonas francas, remesas e inversión. ¿Tiene usted algún plan diseñado para proteger la economía dominicana de esa situación? Lo primero es que con la afección de la economía norteamericana o sin ella, nosotros debemos establecer planes de ajuste en el control del gasto público. No podemos seguir con este despilfarro permanente y exhibirnos como si fuéramos un país rico, que no lo somos. En ese sentido, nosotros tenemos el compromiso de hacer la reestructuración necesaria que haya que hacer en el Estado, en la administración pública, y ordenar la administración pública en términos de lo que son los gastos corrientes con mayor control. Pero hay aspectos también que nosotros entendemos, como el que tú señalas del turismo, que afortunadamente República Dominicana no depende de un gran porcentaje del turismo norteamericano. Si bien de las remesas que envían nuestros dominicanos hermanos desde los Estados Unidos, que constituyen hoy la primera fuente de generación de divisas del país, y que en ese sentido debemos cuidarla. Yo creo que independientemente de esa situación que se da en términos económicos, que puede afectar y va a afectar a la República Dominicana, lo que nos hace más obligatorio asumir medidas de controles y de austeridad en el país. Por eso debemos nosotros también contribuir a poner más dinero en los bolsillos de los dominicanos a través de medidas, de acciones concretas que reduzcan impuestos y que generen mayor fuente de generación de empleo y que generen una dinámica económica independiente de la situación que pueda afectar o no las calamidades de la economía norteamericana. Vamos a tener la intervención de otro televidente que también quiere formular una pregunta al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Adelante. ¿Qué haría él para transformar el sistema impositivo dominicano desde los impuestos aplicados al consumo de bienes y servicios a un sistema que ponga más impuestos a los activos y a las propiedades de los sectores y de las empresas? Ya nos habíamos referido en parte a esta pregunta, pero vamos a reiterar nuestra posición en ese aspecto. Hemos dicho que en términos del sistema tributario, lo que vamos a hacer es plantear un sistema más sencillo, más racional, más eficiente, de manera que pueda tener también mayores cobertura en términos de su base de cobro. Hemos planteado reducir de un 25 a un 15% el impuesto sobre la renta para personas físicas y para las empresas, reducir de un 16 a un 15 el ITEVIS y reducir el arancel de un 20 a un 15 también, para tener un sistema uniforme en tasa y para tener también menos complicado lo que es la situación que se da en la actualidad con el sistema tributario nacional. En ese aspecto se hablaba del 1% de los activos. Yo creo que nosotros veremos y estudiaremos este aspecto del 1% de los activos, porque a nuestro entender constituye también una retranca para el desarrollo y podríamos establecerlo dentro de lo que es el 1.5 de anticipo, que se convierta luego en la mayor cantidad entre el 15 o lo que corresponda a ese 1.5. Y yo creo que nosotros debemos enfocar fundamentalmente el impuesto sobre la renta en base a las ganancias, en base a los beneficios. Y en ese aspecto podemos contribuir aún más con la dinámica de desarrollo que nos proponemos desde el gobierno, con la participación también del sector privado.
Agradecemos esta participación del público. Recordamos que esta semana las presentaciones de los candidatos presidenciales giran sobre los temas de políticas económicas y sociales. La próxima semana, en una segunda fase, discutiremos las políticas institucionales. Y aprovechamos para presentar, aquí está acompañándonos hoy el candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Joaquín Puello. También hay muchos dirigentes, los máximos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y la esposa del candidato presidencial. Vamos a darle la palabra de inmediato a don Radamés Gómez y Pepín, director del diario El Nacional. Ingeniero, buenos días. Todos conocemos la existencia de un productivo mercado bisemanal en Dajabón. Es mucho el dinero que circula ahí. Ayer, y traje el nombre escrito para que no se me olvidara, me enteré yo de que existe también el Palán. ¿Usted ha oído hablar de eso? ¿Perdón? El Palán. Nadie. El Palán es un mercado similar que hay en el sur también, pero exclusivamente de carne, o sea, vaca, puerco, cerdo, como le dicen ustedes, yo digo puerco, chivos, ovejos y todo eso, pero es una cuestión que lo llevan, por ejemplo, lo anoté, a las matas de Farfán, a Elías Piña, todo eso circula, se llama el Palán. Ayer me enteré yo de eso, pero entre el Palán y Dajabón hay una zona amplísima que es la zona del contrabando. ¿Qué se va a hacer en esa zona en un gobierno suyo? Bueno, usted ha tocado un tema muy importante, que es muy complejo, que es el tema de nuestro hermano país de Haití, donde uno de los aspectos fundamentales es precisamente esta generación permanente de contrabandos de todo tipo de mercancías. En ese aspecto nosotros hemos planteado que dada la complejidad del tema y dada la incapacidad de nosotros como país de asumir la solución en los temas migratorios, en los temas económicos, en los temas de comercio, pues debemos hacer un plan y plantearlo a la comunidad internacional. Yo creo que en los raíces de la complejidad del tema haitiano, donde tenemos aspectos históricos, religiosos, culturales, sanitarios hoy día, con todas estas migraciones y todo este uso de centros de salud también por parte de los haitianos, pues amerita un plan planteado por nosotros con propuestas muy concretas y específicas. Lo primero que tenemos que hacer nosotros desde el gobierno, independientemente de cualquier solución a corto, mediano o largo plazo, es asumir la responsabilidad del control de la frontera y evitar las complicidades que diariamente se manifiestan en todos los aspectos, con organismos de gobierno, con instituciones, y en un mercado que no se puede identificar la cantidad de rubros que se verifican y que se establecen en ese mercado de la frontera. Lo que tenemos que hacer también es tender a propiciar un mercado formal en un país que debe constituirse un mercado cautivo para la República Dominicana, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio y otros organismos, para que regulen y establezcan un mercado formal que permita más transparencia y más eficiencia a lo que es estas relaciones comerciales con el gobierno y con el pueblo haitiano. De manera que nosotros, en sentido general, nos proponemos someter un plan de solución en otros aspectos que usted no ha tocado, pero que todos vemos diariamente, lo que implican la situación laboral también de las migraciones, la situación sanitaria de las migraciones y otros aspectos que nos afectan como país y que debemos solucionarlo ya con la participación de la comunidad internacional. Pero, en primer orden, asumiendo la responsabilidad del gobierno, estableceremos controles eficientes y efectivos en la frontera que eliminen el contrabando
o que disminuyan considerablemente el contrabando, en lo que se establece un proceso ya de un marco regulatorio dentro de un aspecto general que toque todos los temas que hemos nosotros planteado como problemas. Sí. Ingeniero, una de las necesidades, de las aspiraciones más sentidas de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, es el derecho a tener un empleo digno. Vemos con preocupación cómo las importaciones cada día arropan, superan las exportaciones. ¿Qué usted haría para estimular que los dominicanos podamos producir y podamos exportar? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo he dicho que lo primero que tenemos que es trabajar en la promoción de la competitividad, la reducción de los costos de producción de nuestras industrias, de nuestro campo, en los productos alimenticios, por supuesto, también. Y en ese sentido nosotros hemos identificado fuentes de creación y de generación de empleo importantes que me voy a permitir esbozarla. La primera es el plan de primer empleo, donde da oportunidades a nuestros jóvenes que puedan accesar a un primer empleo, incentivando las empresas que contraten a los jóvenes a través del impuesto sobre la renta. Vamos a descontar un 25% directo del salario de cada joven para que lo deje de pagar a impuestos internos, en adición a que va a considerar el salario como un gasto. Ese es lo que abarca el plan de primer empleo. Constituye una propuesta para nuevas plazas. Y en ese sentido también nos proponemos establecer parques agrícolas de producción, invernaderos, con las mismas características y los mismos incentivos y beneficios que les otorgamos a las zonas francas, para que podamos identificar, aprovechando el TLC, aprovechando otros tratados, nichos de mercados internacionales que podamos nosotros contribuir a lo que usted ha señalado, de mejorar la balanza comercial e incentivar las exportaciones del país. En otro aspecto también nos referíamos al Plan Nacional de Construcción de Viviendas, tanto ejecutada por el Estado para los planes sociales y por el sector privado para otro tipo de viviendas. Y en el sector también turístico, establecer una orientación diferente, de manera que vayamos gradualmente de la modalidad casi un 90% actual de todo incluido, al turismo inmobiliario y al turismo de crucero, que también contribuye a generar empleos importantes. Habíamos señalado la necesidad de establecer en el país, desde el gobierno, un plan nacional de reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles del Estado, ya sean obras viales como obras de edificaciones. Esto va a contribuir también a preservar y alargar la vida útil de las propiedades del gobierno, del Estado dominicano. Habíamos contemplado también el incentivo a las pequeñas y medianas empresas, estableciendo flexibilidad en las normas prudenciales, de manera que pudieran accesar a préstamos más fáciles. Vemos hoy que para consumo se puede adquirir un vehículo con tasas bajas y sin ningún tipo de problema, pero para aumentar una línea de producción de una empresa que va a dinamizar la economía y que va a generar nuevas ofertas de empleo, pues se limita mucho y tiene muchas trabas. Vimos que ya han flexibilizado un poco algunas de las normas y eso obviamente es importante y nosotros vamos a continuar con esa política. En el otro aspecto también planteamos lo que era el tema de la parte de nueva generación de empleo con diversidades de aspectos que nosotros también hemos contemplado en áreas desde el gobierno y fortaleciendo también al sector privado con iniciativas de establecer esfuerzos conjuntos, de manera que podamos aprovechar la voluntad y la fortaleza del Estado con las capacidades técnicas y económicas del sector privado. Hablábamos de la ventanilla única para el sector inmobiliario, tanto turístico como en general, que hoy se constituye en una verdadera traba y que a veces proyectos importantes se retiran del país por falta de una aprobación a tiempo.
Continuamos con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, en esta primera fase de las propuestas de los candidatos, hoy sobre políticas económico-sociales. Ingeniero, usted fue secretario de Obras Públicas y por experiencia propia debe saber lo que significaría de ahorro para el Estado dominicano la aplicación estricta de la ley de contrataciones públicas. ¿Usted ha calculado cuánto economizaría el Estado de gastos si se hacen concursos reales, eficientes, apegados al espíritu de la ley? Una gran cantidad de recursos que planteamos es parte de lo que nosotros hemos identificado como para hacerle frente a las reducciones de impuestos y otras medidas que planteamos de reducción de ingresos por parte del Estado. Esto lo vamos a llevar a cabo, entendemos que es fundamental para la sanidad y para eliminar la corrupción administrativa pública. Y creemos que es muy importante esto hacerlo con la concertación y la participación y el apoyo de todos los sectores. En ese sentido, nosotros nos comprometemos a cumplir la ley y es parte de nuestro enunciado en cuanto a la sustentación de este proyecto de país que debe estar fundamentado en el cumplimiento de la Constitución, en el respeto a las leyes y en el fortalecimiento de las instituciones. Esa es una de las formas de nosotros consolidar y fortalecer las instituciones públicas y poder nosotros tener un verdadero plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, con metas muy claras, muy definidas, con reglas de juegos. Inclusive hay una realidad, el Estado es muy informal pagando. Y muchas veces, independientemente de la modalidad que más te garantiza un bajo costo es la licitación y el concurso. Porque también el contrato crea garantías, crea obligaciones. En ese sentido, muchas veces, cuando se contratan obras grado a grado, pues dada la incertidumbre del pago, el contratista también se preserva y se cubre en cuanto a costos financieros que puedan existir posteriormente. O sea que no solamente es producto de corrupción, producto de mala administración, sino producto también de lo que el sistema en sí como tal de la ley establece. Quiero que sepa que esta ley fue promovida por nosotros. Cuando estábamos en la Secretaría de Obras Públicas iniciamos un proceso y precisamente vinieron consultores internacionales a apoyarnos en esos aspectos junto con la Secretaría de Estado de Finanzas. Y hablábamos, porque fuimos los primeros que implementamos el sistema de concesiones aquí en el país. Lo hicimos el doctor Puello y yo primero con lo que es la modalidad de la participación del sector privado con las villas panamericanas. Y luego lo hicimos con varios proyectos como es Santo Domingo-Samaná, que está ahí, que debió haberse concluido, que no se ha concluido. Que con el proyecto San Pedro Romana, que está ahí, que no se ha concluido, que debió haberse concluido, con el proyecto San Cristóbal. Se refiere a las carreteras. A las carreteras, que están en proceso y no se han construido, que debieron haberse construido y finalizado ya. Pero este gobierno ha tenido otras prioridades. Lo importante es que nosotros favorecemos la implementación de esta ley, la elaboramos nosotros, la sometimos al Congreso nosotros, después hubo algunas modificaciones que se realizaron, pero obviamente va a contribuir notablemente a la reducción de costos de las obras del Estado. Doctor Molina Morillo. Ingeniero, su partido ha elevado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en relación con el caso del préstamo de la Sunland por $130 millones y el procedimiento empleado para ese préstamo. Obviamente, por lo menos en el sentimiento general colectivo, no se trata solamente de un recurso por sus matices jurídicos, sino que también un instrumento político el manejar este caso precisamente en este periodo preelectoral en el que se presume que de comprobarse irregularidades iría en merma del partido oficial en esta lucha electoral que se avecina. La Suprema Corte de Justicia, ya lo sabemos, ha tenido presiones o exigencias de sectores de la ciudadanía para que no demore su fallo en ese sentido, porque cualquier fallo después de las elecciones, si es cierto, si aceptamos que se trata de un arma política, pues perdería efectividad. Mi pregunta es la siguiente: en el caso de que el asunto no sea fallado antes de las elecciones, presento dos escenarios.
En ese caso, usted ganador de las elecciones o usted perdedor de las elecciones, ¿qué medidas tomarían con relación a esa situación de la Sunlan? ¿Tiene algún arma secreta, alguna estrategia reservada para esa situación? La posición que ha asumido el partido, que hemos asumido nosotros como candidatos, no ha sido dependiendo del proceso electoral, ni coyunturalmente motivado por el proceso electoral. Yo veo con pena cómo muchos sectores de la sociedad dominicana han perdido la capacidad de asombro. Estamos hablando de un proyecto de contrato de préstamo de 130 millones de dólares, unos 5.000 millones de pesos, que fueron conocidos porque una de las compañías financieras de inversiones reclamó el pago de pagareces. Un préstamo que debió no solamente haber sido sancionado por el Congreso Nacional, sino que debió haber sido conocido por toda la República, todo el pueblo dominicano previamente. Y que además se viola la Constitución de la República, se establecen una serie de contradicciones entre los propios funcionarios, incluyendo al propio presidente. Se dice una cosa hoy, otra mañana, pero en lo que va y viene no aparecen los recursos todavía. No se sabe dónde están depositados esos recursos de los 130 millones de dólares. Aún más, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Fondo Monetario Internacional y dos cuestionamientos que nosotros le planteamos fueron precisamente relacionados con este caso. Primero, que por qué ellos no se habían pronunciado si ellos no habían dicho que no tenían conocimiento de ese préstamo, que por qué no se habían pronunciado enérgicamente con una violación al mismo acuerdo del Fondo Monetario. Y nos manifestaron que ellos obviamente no quieren intervenir en lo que son los procesos jurídicos de los países que ellos establecen acuerdos. Y nosotros pues respetamos esa posición del organismo, aunque no la compartamos, pero esa es su posición y su protocolo en ese aspecto. Pero la otra pregunta que nosotros sí le quisimos hacer y le hicimos fue que si ellos en esos estudios, luego de conocer de la existencia de ese préstamo, habían encontrado en la cuenta de República Dominicana, en la cuenta del Banco de Reserva, en cuenta del Banco Central o en cuenta de alguna institución pública o autónoma, el depósito de esos 130 millones de dólares, y nos manifestaron que no. De manera que nosotros estamos hoy con una situación totalmente inconstitucional, irregular, y que no se sabe en dónde están los dineros recibidos, que sí debemos y que sí hay pagareces en el mercado internacional de valores y que no sabemos exactamente dónde están esos recursos. Entonces yo creo que aquí debe haberse producido un reclamo nacional de que se retornaran esos valores a las arcas del Estado, ya que el Estado dominicano los debe. Y no ha sido así. Realmente nosotros esperamos que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie, y se pronuncie a tiempo, se pronuncie con la misma agilidad que se ha pronunciado en otros casos. Y yo creo que es una responsabilidad ineludible de esta Suprema Corte de Justicia, que nos merece todo el respeto y toda nuestra consideración. Ingeniero, se ha hablado mucho de impuestos, de ingresos y de gastos, pero no hemos hablado de política monetaria y cambiaria. Y muchas veces una política monetaria y cambiaria mala puede provocar pérdida de ingresos real de la gente. Su equipo económico, sus asesores económicos son muy críticos de la política monetaria y cambiaria de las presentes autoridades. Han alegado que hay una tasa de cambio artificial, que eso ha provocado la quiebra de la zona franca. Se ha llegado a decir que el peso dominicano está sobrevalorado en un 25%. Nuestra pregunta tiene dos vertientes. Primero, desde el punto de vista monetario, que está muy limitado por el problema del déficit cuasi fiscal, y usted lo mencionó al inicio, si usted mantendría la fórmula actual de la ley de capitalización o tiene otras alternativas para el déficit cuasi fiscal. Y si con la tasa de cambio ustedes propiciaría la eliminación de esa sobrevaloración, es decir, un deslizamiento de la tasa de cambio. Nosotros hemos manifestado y queremos recordar que de las ofertas electorales del actual gobierno y de la propuesta de campaña se basó en desmontar una deuda de 89.000 millones de pesos de pago, producto del pago a 700.000 ahorrantes, producto de una crisis bancaria que se produjo en el país, conocida por todos ustedes, y que con las reformas fiscales, los ingresos que iba a recibir, le iba a permitir desmontar esa deuda y hacer inversiones adicionales en obras sociales. Ni una cosa ni la otra.
La deuda que se dejó de 89.000 millones en el 2004, hoy está en 203.000 millones de pesos. Y no solamente eso, sino con un proyecto de bonos que le da un colchón hasta 320.000 millones de pesos. O sea que la política va a ser seguir aumentando esa deuda del Banco Central. Nosotros planteamos que en nuestra propuesta estamos comprometidos con la estabilidad macroeconómica del país y con el crecimiento y el desarrollo sostenido de la nación dominicana. Por eso vamos a establecer finanzas públicas equilibradas que permitan ese 1% global de superávit para ir desmontando esa deuda del Banco Central e ir disminuyendo, que anda por los 203.000 millones de pesos al día de hoy, e ir disminuyendo lo que es el déficit fiscal anual, que está por unos 26.000 millones de pesos. En ese sentido, nosotros tenemos un compromiso con la estabilidad macroeconómica, creemos que es fundamental para generar confianza en las inversiones nacionales y extranjeras, y creemos que contribuye con esa estabilidad al desarrollo a corto, mediano y largo plazo del país, como nosotros lo estamos proponiendo. Y con la supuesta sobrevaloración del peso dominicano. Yo creo que nosotros debemos establecer las condiciones que permitan a la tasa de cambio establecer su estabilidad. Nosotros no nos oponemos a que se manejen con flexibilidad estos aspectos, pero tenemos un compromiso con la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de la tasa de cambio, la estabilidad de precios, que es lo que garantiza el desarrollo del país y que es lo que garantiza la inversión tanto nacional como extranjera. Nosotros apostamos a la estabilidad en esos tres aspectos, de la tasa de cambio, de la estabilidad económica en sentido general y de los precios, que es fundamental para evitar precisamente lo que está pasando ahora, una alza de precios desmedida que obviamente golpea fuertemente, además de las 3 reformas fiscales, no solamente a los sectores más desposeídos y más humildes del país, sino también al sector productivo nacional, que muchos de ellos han tenido que ir a la quiebra. Y la política económica de este gobierno en torno a lo que son las zonas francas comenzó con un decreto del presidente actual de que ese modelo estaba ya agotado, que prefería la mentefactura que la manufactura, pero prefiriendo la mentefactura le invierte apenas un 1.8% a la educación cuando requiere un 4%. Queremos recordarles a todos y a todas las que no han podido ver completa esta entrevista, que se va a reproducir como todas las demás de las propuestas de los candidatos en horario de 6:30 de la tarde y 10:30 de la noche en el canal 39, Coral 39, ahí lo podrán ver completo los que no hayan podido verlo en horas de la mañana íntegro. Vamos a darle la palabra a don Nelson Marrero, subdirector del diario Hoy. Me gustaría, candidato Vargas, que usted nos fijara posición en 2 asuntos legislativos que están en pleno debate en estos momentos. Está, por ejemplo, la creación del Instituto de Desarrollo Turístico, INDETUR, que haría un cambio fundamental en la toma de decisiones para decidir obras y contraer créditos para el desarrollo de esa infraestructura, y que en estos momentos está encontrando dificultades aparentemente en la Cámara de Diputados. De otro lado está la reforma a la ley monetaria, que está siendo criticada o rechazada por el sector bancario, que entiende que disminuiría sus márgenes o sus costos de intermediación y además les afectaría en cuanto a reducir las potestades del secreto bancario, tratándose de 2 áreas vitales. Yo quisiera saber si esas reformas encajan en la idea de la aplicación de un plan de desarrollo a partir del inicio de su gestión. Yo creo que ambas reformas se corresponden con las exigencias del proceso de desarrollo que tiene el país. Ahora, en el caso de INDETUR, nosotros vemos, primero, que han habido contradicciones entre los propios funcionarios del gobierno, y segundo, que viola lo que es la Constitución de la República. Yo creo que no se puede ignorar las responsabilidades y las atribuciones que corresponden a un poder como el Congreso, y que debemos nosotros tener cuidado con dar poderes a instituciones para que puedan atribuirse créditos sin que sean sancionados por el Congreso Nacional. Yo creo que de esa parte ahí hay que dialogar, consensuarla, pero no bajo ninguna circunstancia perdiendo de vista la participación
de la sanción de cada préstamo del Congreso Nacional. Todo lo que sea iniciativa para producir acceso a financiamientos, a desarrollo, tendrá nuestro apoyo. Lo importante es que se hagan dentro del marco constitucional y legal que establece el país. En el otro aspecto, claramente, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes instituciones bancarias del país, instituciones financieras, y ciertamente hay una queja generalizada en cuanto a lo que es el constreñimiento de lo que son las acciones bancarias, el secreto bancario y otros aspectos que yo creo que debemos sentarnos en la mesa del diálogo para buscarle salida a ambas reformas que tienen aspectos positivos, pero que entendemos debemos cuidar algunas áreas que no vayan a ir en contra de lo establecido en la Constitución de la República. Creo que ha habido una aclaración en cuanto a que efectivamente la ley no obvia la obligación del Congreso de ser él quien apruebe los financiamientos. De todas maneras, ¿usted parece que entiende que eso como que no está bien definido? Eso no está muy bien definido, es tanto así que en la prensa de hoy aparece la información de funcionarios del propio gobierno que no están de acuerdo con ese proyecto. O sea que se ve que hay algún tipo de conflicto que estorba un proceso de aprobación rápido de este proyecto. Ingeniero, dentro de las políticas sociales, a usted le han atribuido, le han acusado de que está repartiendo tarjetas futuristas. Nos gustaría que aclare eso, si lo confirma, que está dando unas tarjetas o si lo niega. Y en caso de que las esté dando, entonces que explique cómo un candidato puede comprometer recursos públicos antes de las elecciones. Mire, ha habido una campaña por parte del gobierno y por parte de los que manejan precisamente la campaña del candidato reeleccionista, de que nosotros, tan pronto lleguemos al gobierno, vamos a quitar la tarjeta de solidaridad, de que nosotros vamos a suprimir la asistencia social que se le está dando a través del programa de Comer Primero y el programa de incentivo a la asistencia escolar. Y es todo lo contrario. En una comparecencia pública nuestra manifestamos que ambas cosas las íbamos a duplicar y que íbamos a duplicar también su cobertura. Ahora se está estableciendo 550 pesos para el programa de Comer Primero y se está cubriendo unos 330.000 hogares. Nosotros planteamos unos 1.100 pesos y cubrir unos 650.000 hogares. Esto ha sido producto de estudio y de manejo de profundo que nosotros hemos hecho, que nos ha llevado a la conclusión de que hay la posibilidad de plantearlo. Pero además, en el programa de incentivo a la asistencia escolar, que está entre 300, 450 y 600, de acuerdo a los estudiantes de los hogares que asistan a las escuelas, creemos que debemos duplicar, y es un programa importantísimo. Recuerden que estos programas fueron implementados en el gobierno anterior y fueron parte de la iniciativa de inversión social del gobierno anterior del PRD, que han sido modificados y que han sido usados en este tramo de manera electoral. Y en ese sentido, inclusive cuando nosotros vamos a alguna comunidad, de esas comunidades bien pobres, pasa antes una avanzada del gobierno, además de quitándonos fiches y repartiendo comida, que me alegro del reparto de la comida, pasan diciéndole que si asisten al acto nuestro, le quitan la tarjeta de solidaridad. Y nosotros buscamos un mecanismo, además del planteamiento público que hicimos, de que íbamos a duplicar esas acciones sociales que contribuyen a paliar la pobreza estructural existente. Planteamos que íbamos a dar una tarjeta que iba a ser efectiva, identificamos los usuarios y nos protegimos de ese chantaje que estaba estableciendo el gobierno. Eso no creo que comprometa en nada recursos posteriores, sino que es parte de un programa que nosotros vamos a implementar a partir del 16 de agosto. ¿Pero han dado tarjetas? Hemos dado tarjetas. Hemos dado el modelo de tarjeta que vamos a utilizar nosotros a partir del 17 de septiembre. Ingeniero, pero hay una realidad y es que esos subsidios, sumados a otros tradicionales más generalizados e indirectos, como el subsidio a la electricidad, al gas propano, que ahora se ha ampliado al gasoil de empresas industriales, turísticas, de transporte, además la harina, la leche, en alguna medida el pollo se anunció también
como que hemos generalizado demasiado el subsidio. Esta sociedad va a tener una cantidad de gente contribuyendo para subsidios directos, focalizados a los pobres y subsidios generalizados. ¿Qué hacer con todos esos subsidios? Que el año pasado solo en electricidad supusieron cerca de 650 millones de dólares. Sí. Esos subsidios que tú te refieres, principalmente los primeros que mencionaste, son subsidios electorales. Ellos mismos lo han dicho que después del 16 de mayo lo van a eliminar. Ellos lo han planteado claramente. Pero nosotros somos partícipes de que los subsidios se focalicen, que vayan a favorecer directamente a los pobres. Y la forma más transparente, más expedita, más directa, es a través de programas de inversión social. Por eso nosotros apoyamos los programas de inversión social, de asistencia social, que establecen y van ligados también a incentivar la participación de los estudiantes en las escuelas, que van también ligados a que puedan tener un ingreso mínimo para comer. La familia pobre de extrema pobreza que ha crecido en los 4 años de este gobierno. Nosotros tenemos un 44% de pobreza, que en las zonas rurales se mete en un 49% y en las urbanas se queda en un 41%. Tenemos un 22% de extrema pobreza o indigencia, que se mete en un 28% en las zonas rurales y se establece un 18% en la zona urbana. Pero nosotros tenemos que hacerle frente a ti. En el caso de las mujeres cabeza de familia es más crítico, porque aumentó de 35 a 49 la extrema pobreza y de 41 a 50 la pobreza. O sea que nosotros tenemos que establecer planes dirigidos también hacia esas madres solteras que son cabezas de familia y que debemos nosotros asumir la responsabilidad de asistir en términos sociales. Pero los subsidios que no sean dirigidos y focalizados a los pobres del país, nosotros tenemos que irlo desmontando. Hay subsidios que son, como te dije, subsidios electorales, como el del pan, como el del pollo, como otros tantos del gasoil que se han generado, que ellos mismos han manifestado que lo van a eliminar después del 16 de mayo. Yo creo que hay que ser serio en materia de focalizar los subsidios. Nosotros estamos pretendiendo renegociaciones con el sector energético para reducir la tarifa en un 20% y para reducir el subsidio eléctrico, que no solamente es un subsidio a lo que pueden ser los beneficios de las empresas distribuidoras, es un subsidio a la incapacidad técnica y administrativa de esas instituciones. O sea, nosotros creemos que ganamos más estableciendo renegociando los diferentes contratos con las diferentes empresas generadoras y tenemos los recursos para eso. O sea, los recursos existen. ¿Por qué? Porque si antes, en el 2004, estos subsidios alcanzaban una suma de 240 millones de dólares, hoy están en el orden de 800 millones de dólares, que en 4 años son 3.200 millones de dólares, que es mucho más de lo que corresponde generar una negociación respetando los derechos adquiridos de los contratos, a través de los contratos. Pero usted ha metido el asunto de los contratos, las negociaciones. En su gobierno, en el gobierno del presidente Mejía, se recapitalizó o se volvió al sistema de propiedad pública las distribuidoras de energía. Por cierto que se prometió para este gobierno hacer un nuevo concurso para volverla a privatizar. ¿Cuál es la política de ustedes sobre ese específico asunto? Mira, en el tema energético hay que darle un trofeo a este gobierno. Porque yo recuerdo en el 1996 prometieron resolver el problema en los 6 meses, en los primeros 6 meses de gobierno. Después, parte de la propuesta electoral de la campaña del 2004 fue la solución del problema energético, señalando la incapacidad y la recompra de las distribuidoras por parte del Estado, que en ese momento estaba en manos del PRD. Ellos prometieron que en los primeros 3 meses iban a poner a licitación las empresas distribuidoras, y no ha sido así. Le han generado pérdida por más de 15.000 millones de pesos. Nosotros entendemos que hoy el sector eléctrico está en manos de un 80% del Estado, que tenemos un sistema totalmente desarticulado y estamos estudiando la posibilidad financiera y la posibilidad legal de establecer una integración vertical del sistema, de sus componentes, de generación, transmisión, distribución, comercialización y cobro, que sea más eficiente y que permita una sinergia de operación que pueda reducir costos y que pueda llegar energía más barata a los usuarios, a los dominicanos.
En ese sentido, nosotros estamos planteando precisamente estas renegociaciones, reitero, siempre respetando el derecho adquirido a través de los contratos de las diferentes empresas, pero teniendo en cuenta que con los subsidios que van a producirse, que ya para el año 2009 están calculados en casi 1.000 millones de pesos, si seguimos con este sistema, y que estamos subsidiando no solamente beneficios, diferencial de beneficios de las empresas distribuidoras, sino que estamos subsidiando deficiencias técnicas y deficiencias administrativas de estas empresas. Radamés Gómez Pepín, del diario El Nacional. Ingeniero, la respuesta a la pregunta mía. Admitir eso que usted dice, que el 16 de agosto se la pone. ¿Qué será la República Dominicana el 16 de agosto del 2012, cuando usted tenga que entregarla? Mire, nuestro principal objetivo, reitero, es a partir del 16 de agosto iniciar un proceso de inversión en la gente a corto, mediano y largo plazo. Nosotros pretendemos que el respeto a la Constitución y las leyes y el fortalecimiento de las instituciones públicas se inicien y se consoliden en nuestro mandato. Y hemos dicho que para lograr esto se requiere de voluntad política, pero se requiere también de acciones efectivas y concretas que hemos nosotros planteado en nuestra propuesta y comparecencias públicas. Pero además, para fortalecer esa posición, yo hice un documento de compromiso de no reelección consecutiva, de manera espontánea, conociendo y convencido de lo dañina y perniciosa que ha sido la reelección para la República Dominicana. Y lo hice y me pedí como testigo a 3 distinguidos, prominentes miembros del PRD, pero prominentes abogados del país, el doctor Emanuel Esquea, el doctor Milton Rey Guevara y el doctor Hugo Tolentino Dip, que firmaron como testigo esa posición nuestra. Y hemos hecho otras de pactos y acuerdos con diferentes sectores productivos nacionales que se van a enmarcar dentro del cauce de lo que va a producir esa propuesta de país, ese proyecto de nación que nosotros estamos planteando. Yo a partir del 16 de mayo hago una convocatoria nacional a todos los sectores de la sociedad para que juntos establezcamos precisamente lo que va a ser ese proyecto de nación, ese proyecto de país, que no puede ser una propuesta individual de Miguel Vargas, que debe ser una propuesta producto del consenso y la participación de todos los sectores que activan la vida nacional, político, religioso, económico, de todos los aspectos y de todo lo que interviene en el desarrollo del país. De manera que nosotros asumimos esa posición como compromiso y pretendemos en el 2012 dejar a un PRDista en el poder, por supuesto, pero pretendemos en el 2012 dejar claras las bases de desarrollo, del inicio del verdadero desarrollo de la nación dominicana, que esas buenas finanzas nacionales que nos exhiben y nos plantean las instituciones públicas de esta administración se conviertan en buenas finanzas para la familia dominicana, que estrechemos esa gran brecha de la desigualdad que ha crecido en estos 4 años y que el coeficiente Gini establece 0.58 del 2002 hasta el 2008, un crecimiento importante. Y que nosotros vemos, y eso se establece con la medición de lo que son los 10.000 primeros familias de mayores ingresos versus los 40.000 primeros más pobres del país. Y eso te daba 3.2 en el 2002 y hoy está en 4.1. O sea, un aumento significativo de la brecha de la desigualdad, que se ha creciendo la pobreza y creciendo la indigencia también en nuestro país. Son informes que hemos obtenido a través también de organismos internacionales como la CEPAL, que están claramente contenidos en sus comunicaciones a través de informativos que han ellos elaborado. Sí, ingeniero, hablar del campo no está de moda. Sin embargo, un país necesita asegurar la seguridad alimentaria. ¿Cuáles serían sus políticas para rehabilitar el campo abandonado que se expresa en la continua migración de la gente del campo hacia las ciudades? Tenemos
pueblos que parecen pueblos fantasma, que se están quedando vacíos. ¿Qué usted haría por el sector agrícola? Ciertamente, este gobierno ha abandonado totalmente el campo. No hay una fuente de generación de empleo producto de la acción agropecuaria por parte del gobierno. Hay una desatención en todos los aspectos de apoyo financiero, de apoyo técnico, y eso es visible cuando usted visita precisamente las comunidades más apartadas del país. La frontera hoy día, como usted señala, parecen pueblos fantasma. Y ocurrieron hechos muy lamentables, como el caso de la tormenta Olga, donde toda esa producción de bananos que contribuía a una oferta de empleo importante y a una generación de divisas importante, pues fue devastada. Y le pusieron condiciones de financiamiento como para apoyarlo, que no han podido accesar el primer productor de bananos a ninguno de los financiamientos que públicamente este gobierno hizo alarde. Pero lo propio ha sido con otros sectores productivos, producto luego del paso de la tormenta Olga. Nosotros hemos también planteado la reforestación de nuestras cuencas hidrográficas, que van a generar empleos, que son empleos rurales y que van a impedir estas migraciones de las zonas rurales a los pueblos urbanos. Y otro planteamiento de apoyo a través del Banco Agrícola, rebajando la tasa de intereses de los préstamos de un 18 a un 10%. Hemos establecido también las conversaciones con las empresas de fertilizantes para abaratar los químicos, para abaratar los insumos, y hemos establecido también con los productores de semillas contacto, y hemos hecho acuerdos con sectores productivos diversos. Ya yo tengo pacto firmado con el sector porcicultor, avícola, con el sector productor de leche, que es otro renglón donde se viola la ley. Hay una ley que establece que el gobierno, a través de sus programas sociales, de los comedores económicos, del desayuno escolar, debe comprar mínimamente un 90% de la producción nacional. Y no se está comprando ni un 5% hoy. Se han ido a la quiebra prácticamente todos los productores de leche de todas las regiones del país. Y yo hice un compromiso de que a través de Conaleche íbamos a formalizar, el sábado pasado con Aproleche, debíamos primero a respetar la ley y los reglamentos establecidos para que se respete los porcentajes que estas leyes y estos reglamentos contienen para proteger al productor nacional. Pero también hemos establecido otros, con los productores de vegetales orientales y exportadores, hicimos acuerdos. Y déjeme decirle una cosa, en la mayoría de los casos, en más de un 90%, se trata de voluntad política, más que de inversiones concretas en términos económicos por parte del Estado. Yo creo que lo que se requiere en el país es precisamente tener la voluntad de resolver los problemas y hacer los planteamientos, no como un proyecto personal de nadie, que nadie tiene el derecho de abrogarse la solución de los problemas del país. Un proyecto como el Metro de Santo Domingo fue un proyecto que debió ser consultado con el pueblo, si se establecía su ejecución o no. Fue sin planos, sin estudio, sin transparencia, y ahí está el Metro. 40.000 millones, restándole a todas las provincias del país una gran cantidad de dinero que pudieron invertirse en educación, en salud, en viviendas dignas para los pobres del país. Es lógico que estos procesos de tormentas, de fenómenos, pusieron al descubierto la gran pobreza y fragilidad de nuestra nación y de nuestros hermanos dominicanos. Yo pude presenciar directamente con mis ojos esa situación crítica que viven los dominicanos que están en condiciones de indigencia. Y es hacia esos es que nosotros vamos a dirigir nuestro gobierno, a elevar la calidad de vida de los dominicanos. Por eso nos proponemos en un proyecto participativo, en un proyecto sin exclusiones, en un proyecto que tenga en cuenta a todos los sectores del país en lo que debe ser ese proceso de plan de nación con metas, reitero, de corto, mediano y largo plazo. Hemos llegado al final de la segunda emisión de las propuestas de los candidatos que hemos transmitido simultáneamente por Teleantillas Canal 2, por Telesistema Dominicano Canal 11 y por Coral 39. Recordamos a los que no pudieron verlo completo que a las 6:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche se retransmite se van a retransmitir todas las emisiones de las propuestas de los candidatos por Coral 39, 6:30 y 10:30 en la noche. Nos queda agradecerle, por supuesto, a los miembros del panel,
integrado hoy por el doctor Molina Morillo, por Ramón Núñez, Nelson Marrero, Uchi Lora, Radamés Gómez Pepín y Ana Mitila Lora, y por supuesto la presencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, también del candidato vicepresidencial José Joaquín Puello, y de todos los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que nos han acompañado. Lo esperamos la próxima semana para una segunda ronda que versaría entonces sobre las políticas institucionales del Estado dominicano. Muchísimas gracias.